En este capítulo vamos a ver lo más divertido que tiene la creación de videojuegos y Godot, que sería la programación. Vamos a ver en específico el lenguaje de GDScript, que es un lenguaje específico para Godot, muy similar a Python. Y bueno, vamos a ver cómo funciona. Lo primero que vamos a hacer es crear una nueva carpeta en donde vamos a estar almacenando todos los scripts. Entonces creo la carpeta script. Sería útil crear nuevas carpetas o subcarpetas de esta, pero de momento lo vamos a hacer así. Entonces, hay muchas maneras de crear un script, que básicamente puedes usar la que más te convenga, como por ejemplo clic derecho en nuevo script y damos ese script. Otro ejemplo, tendríamos que ir por ejemplo al nodo donde vamos a ponerle el script, o sea, crear el nuevo script. Una vez seleccionándolo, a la parte de abajo tiene una sección que dice script. Como pueden ver, todos los nodos, si voy hasta abajo, tienen esta propiedad donde va a almacenar los scripts. De hecho, esta es la forma en la que trabaja Godot. Cada nodo puede almacenar un solo script. En otros entornos de desarrollo hay diferentes formas de trabajar y se puede implementar múltiples scripts en un objeto. Sin embargo, en Godot solamente se puede implementar un solo script por nodo. Entonces vamos a hacerlo. Otra forma, como dije, es seleccionar el nodo donde quieres agregar el script y agregar nuevo script. Entonces, en mi caso, voy a crear este script y voy a ponerle practice. Entonces el lenguaje aquí nada más acepta GDScript. Si queremos trabajar también con C#, tendríamos que haber descargado la otra versión de Godot, pero para eso requeriríamos .NET también. Entonces dejamos esto aquí y esto va a ser de dónde va a heredar o de qué va a heredar el mismo script. Esto lo vamos a ver más adelante, de momento no es muy importante y solamente lo vamos a dejar como nodo 3D para que podamos utilizar todos los métodos y funciones que pueda tener esta heredación. Pero bueno, queda de esta manera. Entonces, temple lo vamos a dejar vacío, así, no vamos a construir nada. Aquí es donde se va a guardar y bueno, aquí van algunas comprobaciones que hace y vamos a crearlo. Entonces, se crea el script y como pueden ver arriba, nos aparece en la sección que se pone automáticamente el script. Anteriormente estábamos en 3D, en la vista 3D que estábamos trabajando aquí. Si yo, por ejemplo, me voy a script, entonces pues se va al script. Aquí tenemos en esta sección todos los scripts que estarían en nuestro proyecto, así que de aquí lo estaríamos seleccionando y bueno, yo voy a bajar un poco más esto acá. Estas son variables que se están utilizando dentro del script, pero bueno, vamos a utilizar nada más esta sección. Y otra forma también que pueden utilizar los scripts es haciendo grande la pantalla, pulsando este botón, lo hacemos grande y bueno, aquí ahora estaría todo el script. Hay unos momentos donde me gusta trabajar de esta manera, es más cómodo y verlo más grande. Pero de momento solamente es cuestión de cerrarlo en X, volviendo a script, tenemos esto de esta manera. Entonces, esta primera línea que aparece aquí es lo que configuramos al inicio al crear el script. Le pusimos que queríamos que extendiera de nodo 3D. De momento no lo vamos a ver porque son heredaciones que se hacen, así que lo dejamos así. Entonces, para imprimir nuestro primer Hello World es bastante simple. Es muy similar a Python. Como dije, para las personas que sepan Python, si no sabes, si nunca lo has probado, no pasa nada. Entonces vamos a verlo. Para imprimir algo en pantalla, que bueno, vamos a estar viéndolo en esta pestaña, sería simplemente poner, por ejemplo, print entre paréntesis y luego entre corchetes y luego paréntesis vamos a poner lo que queramos imprimir. Por ejemplo, sería Hello World, que es lo que básicamente todos hacen en su primer cuando van a aprender un código, es como el primer testeo. Pero aquí aparece un error. Es que este lenguaje, como dije, está específicamente diseñado para trabajar con Godot. Entonces está adaptado, así que vamos a hacer algo que es importante. Vamos a escribir un método. Los métodos, ya lo vamos a ver un poco más adelante, pero hay métodos reservados, métodos que son importantes y que todo código o la mayor parte
parte del código necesita, que es básicamente func, así con esta palabra reservada. Una palabra reservada es una palabra que no se puede utilizar porque ya está reservada, vaya, como dice su nombre, para el código. El código lo utiliza para entender cierta función que hace esto. En este caso, func es para declarar una función. Entonces ponemos func y luego ponemos el nombre de la función, que sería guión bajo y sería ready. Entonces ponemos ready, le damos enter y queda de esta manera. Ahora, todo lo que ven, es más, todo lo que está seleccionado en este punto, todo, de hecho la línea roja, es como se declara una función. Todo lo que esté adentro de esta función, ¿qué es lo que está dentro? Lo que está dentro es, por ejemplo, esta línea de código está fuera y una función no puede estar vacía. Si queremos, por alguna razón, que una función esté vacía, lo que podemos hacer es ponerle, por ejemplo, pass. Si le ponemos pass, entonces esta función se entiende que está vacía. Esta otra línea de código, que es print hello world, aparece en rojo, aparece un error porque necesita estar dentro de una función y no puede estar por fuera. Entonces, para meter un código dentro de una función o para que esté dentro de una función, tiene que estar indentado con una indentación. Una indentación es con el tabulador. Con el tabulador se crea esto. Entonces, hay dos formas de trabajar con las indentaciones, que la primera forma de trabajar es con las tabulaciones y otra forma de trabajar que lo acepta Godot también es con espacios. Como por ejemplo aquí ven que no tiene indentación, por lo tanto está fuera de la función, y si yo le doy un espacio, entonces me lo acepta que está dentro de la función. Sin embargo, como pueden ver, cuando yo le doy un tabulador, con la tecla tabulador genera una figura esta que se ve como una flechita más. Entonces es más visual y es mejor de verlo, ¿no? Se adapta mucho mejor. Entonces aquí tenemos nuestro primer código, que básicamente es la función esta. Que esta función, por cierto, ¿cómo funciona? Esta función se va a ejecutar siempre que el juego inicie por primera vez. Cada vez que el juego inicie por primera vez, todas las funciones, porque habrán muchos scripts y muchos scripts tendrán la función ready. Todas estas funciones ready se van a ejecutar siempre que inicie el juego por primera vez. Entonces, que tengan esto en cuenta. ¿Qué va a pasar cuando se ejecute el juego por primera vez? En esta ocasión se va a ejecutar esta línea. Esta línea en el juego, sí, en el juego no hace realmente nada. Esto es más como para los desarrolladores, este código print, para ver diferentes variables, que ahorita vamos a ver el término. Así que para ver cómo funciona más bien, para empezar a utilizar este código de print, vamos a darle play acá arriba y bueno, como pueden ver, se empieza a cargar y bueno, está la escena que teníamos anteriormente. Yo voy a hacer esto a un lado y como pueden ver acá abajo, hello world. Entonces yo le voy a dar X acá y esto es lo que se ejecuta, ¿no? Aquí está lo que se ejecutó. Esto es más o menos para probar algunas cosas que vamos a estar viendo, que de hecho lo vamos a ver de una vez, que vamos a ver las variables. La variable es un contenedor que almacena datos que puede ser utilizado y modificado durante la ejecución del código o no. También hay otras variables que son las constantes, que estas no son ejecutadas, vamos a ir viéndolas. Para declarar una variable, que como digo, esta básicamente es una forma que almacena información. ¿Qué información? Almacena texto, números, vectores, que ya lo vamos a ir viendo. Entonces, para declarar una variable, la vamos a declarar acá arriba para tener un código más limpio. Vamos a declarar, esto en minúsculas, var, y vamos a ponerle, por ejemplo, num. Vamos a ponerle todo completo, número, y aquí ya no me marca ningún error. Así se declara una variable. Esta variable, si yo la imprimo, por ejemplo, para imprimir una variable simplemente es poner la variable. Entonces, aquí está, ya me lo marca aquí, me lo reconoce y puedo imprimir la variable. ¿Qué pasa si yo imprimo esta variable que no tiene nada? Entonces aquí se aparece todo null, quiere decir que está vacío. Cuando imprime null, o sea, imprime una variable que está vacía. Para ponerle un valor a esta variable lo vamos a hacer con igual, y dentro del igual vamos a ponerle qué tipo de variable queremos. Por ejemplo, podemos almacenar el número, aquí me pasé, aquí le podemos poner el número 12 y ahora cuando nosotros le imprimimos, imprime el número 12, que es la variable misma. Para declarar un texto, nosotros podemos poner entre paréntesis, podemos poner hola mundo. Entonces yo le doy ahora sí a correr y bueno, esperamos que se cargue esto y listo. Ven, aparece y se imprime hola mundo. Entonces las variables son lo que son almacenamientos para información, ya sea números, texto o también vectores. Un vector en sí, como pueden ver en un plano 3D, es una posición. Por ejemplo, si yo me voy a Rigibody, que es nuestra esfera, y luego me voy a Transform, tiene 3 vectores 3D. El primer vector 3D identifica la posición. Cada vector, por ejemplo, el 2D solamente aguarda 2 valores, el X y el Y.
Sin embargo, el vector 3D aguarda 3 valores, X, Y y Z. Entonces está esto. También la rotación es un vector. El vector de, bueno, aquí no se ve muy bien porque es una esfera, pero puedo ponerlo en esta parte que se va a ver mejor. La rotación, y bueno, este también es un vector. La escala, que sería otro vector. Ok, entonces vamos a scripts y vamos a ordenar los tipos de variables. Esta es una forma de crear las variables, como había mencionado, pero yo recomiendo mucho que utilicen la siguiente metodología para crear variables. La siguiente es poner el nombre de la variable, o poner 2 puntos y luego poner el tipo de variable que es. En este caso sería string. Si ponemos esto sería exactamente lo mismo, pero en este punto Godot identificaría que esta variable es de tipo string o de tipo cadena o de tipo texto, y sería más fácil para él trabajar con él. Sirve mucho como para cuando trabajas con vectores, trabajas con números, se puede hacer diferentes operaciones de manera más simple. Algunas variables tienen diferentes métodos, como por ejemplo, si yo aquí hago una variable de tipo vector 3 y luego a esta variable la pongo, por ejemplo, nula para empezar, y luego le pongo a número y luego le pongo un punto para acceder a todos los métodos que tiene esta variable. Aquí podemos sacar el valor absoluto de este vector 3, el ángulo, convertirlo a... Entonces, si yo en vez de esto le quito los 2 puntos y le dejo esto, ahora cuando yo le pongo a la variable un punto, ya no me aparece los tipos de métodos que tiene. Esta es una, entre otras muchas ventajas que tiene poner el número o el nombre de la variable. Vamos a ponerlos todos, o al menos los más utilizados. Entonces, por cierto, otra forma de declarar una variable es hacer los 2 puntos y después de eso poner igual y ponerle, por ejemplo, un número. Entonces le pongo el número 71 y en este caso sería lo mismo que poner, por ejemplo, var número 2 puntos int y luego poner igual a 71. Estas dos líneas son iguales, son exactamente lo mismo. Déjenme quitarle el punto aquí para que no me marque error. Entonces tengo estas dos variables que son lo mismo. La diferencia es que en esta primera variable, en número, Godot identifica que es de tipo número hasta que inicia el código. Cuando se inicia por primera vez, ahí es cuando Godot identifica que es de tipo entero. Sin embargo, si la ponemos de esta manera, Godot identifica que es de tipo entero en este preciso momento en el modo de edición. Por eso yo recomiendo esta en vez de esta. Igual también depende de algunas situaciones y de algunos otros contextos. Entonces, cuando recomiendo que se utilice las variables sin identificar el tipo de variable que sea. Si yo le pongo variable y no digo de qué tipo de variable es, me gusta utilizar esto cuando voy a cambiar el tipo de variable en ejecución. Si yo, por ejemplo, le pongo variable es igual a hola mundo, si variable es de tipo hola mundo, pero en este otro punto yo quiero que variable es igual a 23. Entonces aquí cambié el tipo de variable, pero si yo, por ejemplo, lo que hago es, en vez de utilizar esta otra de acá, a esto no se puede cambiar el tipo de variable. Aquí, si yo quisiera hacer, por ejemplo, un número es igual a hola mundo, me marca un error. Dice, no se puede utilizar un tipo de valor string en una variable de tipo cadena, una variable de tipo entero. Entonces, cuando utilizo estas variables que no se identifica, cuándo voy a cambiar el tipo de variable y cuándo cuándo identificar el tipo de variable cuando no quiero cambiar el tipo de variable. En este caso sí puedo cambiar el tipo de valor, pero no el tipo de variable. Entonces, otra forma más de declarar variables o otro tipo de variables, entre comillas, que estas no son variables, son constantes, sería, por ejemplo, constante, que se escribe const en vez de var. Entonces sería el nombre de las constantes. Por cierto, el nombre de las constantes yo recomiendo bastante que las haga, por ejemplo, en mayúsculas. Nombre, player name o nombre del jugador. Si yo tengo una constante, que por cierto esta no debería ser constante porque el nombre del jugador puede cambiar, pero bueno. Entonces, si yo le pongo nombre de jugador y aquí le pongo jugador 1, bueno, se puede poner lo que sea, ¿no? Jugador 1. Y a yo quiero cambiarla en el código. Por ejemplo, quiero que player name sea igual a jugador 2 o va a ser igual a u, lo que sea. No se puede porque es una constante.
no se puede cambiar el tipo de una valor constante. Entonces, esto que sepa, ¿no? Las variables se pueden cambiar en tiempo de ejecución, pero las constantes no. Se puede cambiar el tipo de datos siempre y cuando no declares el tipo de variable. Cuando se declara el tipo de variable es cuando estás seguro de que no se va a cambiar el tipo de variable. ¿Y por qué lo harías? Porque es más eficiente utilizarlo de esta manera, es más útil y a la larga con un código largo, créanme que es muy útil hacerlo declarando el tipo de variable. Ahora, tenemos las constantes. Luego vamos a ver el tipo de variables que hay. El primer tipo sería, por ejemplo, el valor entero. No hay un orden, pero pues yo lo declaro como un orden para tener un orden. El segundo tipo de variable, vamos a poner ejemplo, velocidad, y este tipo de variable es un float. ¿Qué es un float? Es una velocidad es un número con decimal. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo un simple número, lo que hace Godot en este punto es hacer que velocidad en realidad sea 5.0. Si yo no quiero que tenga decimales, entonces tengo que poner entero, pero usualmente se utiliza para poner puntos. Otro tipo de variable, los estados. Este tipo de variable se necesita para declarar estados. Por ejemplo, la variable correr está habilitada, cierto o falso, simplemente. Aunque a simple vista puede no parecer tan útil, se usa excesivamente en el código. Por ejemplo, estado, vamos a ponerle esta variable se declara como bool o booleano en español. Sería igual a, nada más tiene dos valores, que sería true, y el otro valor que acepta es false. Nada más. Es todo lo que acepta, es muy útil, se utiliza en operadores, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces queda esto. El otro tipo de variable sería el variable que ya hemos visto, que por ejemplo sería un mensaje. Esta variable se escribe con string, entonces string le ponemos igual y le ponemos por ejemplo hola mundo. Esto se puede declarar de esta manera, o simplemente podemos dejarlo sin declarar como ya lo habíamos visto anteriormente. Yo lo pongo así para que vean el tipo de variable que es y sea más fácil de reconocer. Otro tipo de variable que también es muy útil y se usan, bueno, todas las variables se usan mucho. Sería innecesario decir que cierta variable se utiliza mucho o que es muy útil, porque todas lo son. Entonces, otra variable sería inventario. Bueno, le voy a poner así, no se llama así, se llama array o cadena. Esta variable es un conjunto de variables. ¿Qué tipo de variables? Los que queramos. En este caso sería, por ejemplo, inventario, que hay un inventario, hay por ejemplo una espada, y se separa el tipo de variable con una coma. Yo le voy a, por ejemplo, poner un 32. Entonces, aquí me faltó el igual. Array es igual a, por ejemplo, todo es seguido. Por ejemplo, si nosotros podemos acceder a ciertos parámetros nada más y guardar muchas cosas o muchas variables dentro de esta variable. Por ejemplo, también puedo guardar variables de tipo booleanas dentro de este array y podemos acceder a él de diferentes maneras. Por ejemplo, inventario. Si queremos imprimir inventario en la posición 0. Por cierto, las posiciones del array tienen número. La primera posición es un 0, la segunda posición es un 1 y la tercera posición es un 2. Siempre se empieza por el 0. Entonces, si yo imprimo la posición 0 del inventario, entonces me dará espada. Así es una de las formas que tengo de acceder a los arrays. Más adelante vamos a ver un funcionamiento práctico de esta variable. Así que nada, después practicamos con ella para aprender muy bien. Otra variable que tenemos, por ejemplo, son los diccionarios. Por ejemplo, voy a ponerle al diccionario el nombre de jugador. Esta variable es, como dije, un diccionario. El diccionario es un poco diferente al array, pero es como, básicamente es un array, pero que tiene una clave y un valor. La clave es la forma de acceder que guarda dos valores en cada variable. Bueno, vamos a verlo. Este diccionario se declara con llaves. Le vamos a dar un enter para tenerlo más ordenado, pero también se puede hacer en la misma línea. Por ejemplo, le vamos a poner una variable de tipo array que va a ser, por ejemplo, nombre. Y para declarar el valor de esta variable sería, por ejemplo, en este caso sería otro array, pero se puede poner cualquier tipo de variable. Incluso se puede poner de valor un array o un diccionario dentro del valor del diccionario. Por ejemplo, nombre jugador 1. Entonces, si yo le pongo un coma, yo le doy enter, vamos a ponerle la segunda clave. Como dije, clave, valor del diccionario.
Entonces ponemos que edad del jugador, por ejemplo, le voy a poner 2 puntos y voy a poner, tiene una edad de 25 años. Y entonces se quedaría de esta manera. Como pueden ver, es como un array, pero cada valor guarda 2 valores en vez de uno como el array. La siguiente variable serían los variables que mencioné anteriormente, que sería, por ejemplo, los vectores. Y muestro los vectores porque es muy útil, se utiliza mucho. Se utiliza mucho ya que estamos en un entorno de desarrollo 3D, o bueno, también en el 2D se utiliza, ¿no? Son los vectores, vaya. Entonces, ponemos, por ejemplo, posición. Posición, bueno, aquí le puse una coma por costumbre, pero las variables no deberían de llevar tilde ni nada de acentuación. Y se recomienda mucho ponerlo en inglés. Aquí lo estoy poniendo en español, pero se recomienda bastante en inglés. Entonces le pongo var position initial. Posición inicial le voy a dar igual. Y bueno, 2 puntos, perdón. Sería vector 3. Vector 3 sería entre paréntesis. Y sería aquí un igual. Y luego para declarar una variable de vector 3 sería tener que volver a poner un vector 3 y luego entre paréntesis del vector 3 poner, por ejemplo, ciertos valores. Sería, por ejemplo, la posición 15 del mapa, en la altura 23 y en la coordenada z en 0. Por ejemplo, guarda 3 valores. Si queremos un vector 2, sería lo mismo, pero con 2 valores en vez de 3. Aquí se me quita el error porque está correcto. Entonces yo lo dejo así. Y bueno, tenemos estas 3. Hay otras variables también que podemos ver, pero de momento vamos a quedarnos con esta. Variables, por ejemplo, de tipo sprite. Variables, por ejemplo, de tipo color, entre otras. Todas estas variables se las menciono muy por encima, pero pueden verlas en cualquier momento. En la wiki pueden poner variables de Godot simplemente y aparecerán todos los tipos de variables que se pueden utilizar. Yo les recomiendo también que utilicen solamente lo que vayan a utilizar porque eso es mucha información. Todo lo que vayan practicando lo van a ir pueden llegar a investigar qué tipo de variables pueden hacer en ciertos casos específicos. Igual vamos a hacer un ejemplo práctico para utilizar todo lo que hemos aprendido. Así se queda más grabado. Algo que también que tienen que saber desde el principio son los comentarios. Los comentarios en Godot se hacen de la siguiente manera. Un hashtag o un gato y enseguida ponerle algún tipo de comentario. Esta línea de código, lo que esté escrito después de esto, no lo va a leer el código. Esto simplemente es para que ustedes lo lean y tengan en cuenta para qué sirve cierta cosa o para dejarse notas. Por ejemplo, yo le puedo poner a continuación, están las variables de Godot. Por ejemplo, ¿no? Aquí sí se pueden ver acentos, tildes, lo que sea, no importa. En este caso, como pueden ver, aquí estoy poniendo una tilde y no importa. Entonces, esto no lo lee el código, como dije. Hay diferentes tipos de comentarios. Todos, bueno, en este caso todos sirven para lo mismo. No se lee, pero lo que cambia entre diferentes tipos de comentarios sería simplemente la apariencia. Una pequeña diferencia. Por ejemplo, si nosotros ponemos la palabra reservada to do en mayúscula, porque si la ponemos en minúscula, no aparece, así que en mayúscula. También está la palabra, bueno, esto sirve por ejemplo to do, poner todas las variables. Se puede utilizar como queramos, ya está en cuestión de cada uno, o esto no importa, como digo. Otra palabra reservada dentro de las variables está por ejemplo attention. Otra palabra sería alert, que sería del mismo color de attention. Otra palabra sería info, test, warning. Y de momento esas son las que yo conozco. Que yo sepa no hay más, pero bueno, igual puede haber más, no lo sé. Un poco irrelevante. Creo que estas son las más interesantes. Utilizo mucho la de to do, y la de info y la de test. Bueno, de hecho, ahora que lo pienso, utilizo bastante todas. Suelo, por ejemplo, poner un to do y poner, por ejemplo, falta crear el otro sistema, por ejemplo. Entonces lo dejo así y ya cuando lo haga, por ejemplo, lo quito el comentario y listo, ¿no? Ya igual no sé si las vaya a utilizar en el juego, en el código mientras vaya haciendo esta práctica, pero bueno, que sepan que lo tenemos aquí. Hay ocasiones donde se requiere cambiar el valor de una variable desde el mismo entorno o desde el mismo inspector. Y para hacer eso, estas variables no aparecen. Por ejemplo, si nosotros vamos a Nodo 3D, porque Nodo 3D tiene el script que estamos modificando. Este script está dentro de este nodo, como pueden ver. Entonces, si yo quisiera modificar una de estas variables desde el mismo editor, lo que vamos a hacer es utilizar una frase reservada, la cual sería export.
Entonces, cuando nosotros ponemos export y luego, por ejemplo, ponemos otra misma variable, la cual sería, bueno, voy a copiar esto, lo voy a pegar acá. Si, por ejemplo, nosotros le ponemos número 2 y yo le pongo un valor de 71, acá nosotros vamos a ver en el inspector porque estamos seleccionando el nodo que tiene el script. Vamos a ver en el inspector la variable que creamos, número 2, y con el valor predefinido que pusimos, que es 71. Si nosotros acá podemos cambiar el nombre, por ejemplo edad, por poner algo, entonces se actualiza automáticamente sin siquiera guardarlo. Como ya había mencionado anteriormente, el asterisco significa que no he guardado, y esto también implica en los scripts. Entonces esto también funciona con los strings. Si yo, por ejemplo, aquí pongo string, bueno, aquí me va a marcar un error, pero bueno, yo quito esto, por ejemplo, y espero que cargue y ya puedo escribir lo que sea. Si yo pongo un texto predefinido, también debería aparecer, por ejemplo, hola mundo. Entonces espero que aparezca y aparece aquí. También lo puedo modificar y cuando yo utilizo para retroceder, debería aparecer el predefinido. En capítulos anteriores había mencionado, creo que en el primero, había mencionado que esto servía bastante. Bueno, aquí está el motivo. Si yo pongo algo por defecto, en este momento no es muy importante porque no se está viendo claramente la importancia que tiene o lo útil que es, pero más adelante si nosotros podemos poner lo que queramos por defecto y si lo cambiamos acá podemos regresar fácilmente a este punto. Para que tengan en cuenta esto. También hay otras formas, yo solamente voy a mostrar uno. Nosotros podemos poner diferentes exportaciones o diferentes formas de manejar de este lado las variables en las propiedades. Por ejemplo, si nosotros ponemos export-range y ya ponemos el rango variable, el nombre de la variable y el tipo de variable, nosotros podemos obtener esto que pueden ver. Yo no puedo subir más. Si yo pongo 20 no puedo, tampoco puedo bajar menos. Entonces si yo, por ejemplo, en vez de 20 le pongo 100 para que en el inspector solamente se pueda subir hasta 100. Ahora si yo, por ejemplo, subo hasta 100 y ya no paso de 100. Y lo mismo para abajo. Entonces, que tengan en cuenta esto. Hay diferentes formas de trabajar aquí. Y bueno, tenemos esto por este lado. Por último, este tipo de variables voy a mencionar un poco por encima qué son las variables estáticas que se declaran de esta manera. Por ejemplo, es static, luego se pone un var o const y luego el nombre de la variable, el tipo de variable y si se quiere inicializar. Este tipo de variables se utiliza para cuando querramos crear una instancia de este script. Ya lo veremos más adelante. Pero básicamente que sepan que existe este tipo de variable. Entonces, nada, lo vamos a dejar aquí. Yo lo voy a borrar de momento. También lo que nosotros hacemos desde el script usualmente es modificar estos. Por ejemplo, si nos vamos a la vista de 3D, tenemos aquí y desde el script yo quiero que este círculo empiece a girar indefinidamente en círculo, por ejemplo, se hace desde el script y para eso, bueno, yo selecciono este script desde aquí y me manda esto, así que bastante práctico desde ahí. Para hacer eso, nosotros tenemos que crear la variable de este cuerpo en este caso. Para hacer eso, lo que podemos hacer es darle clic y arrastrarlo, pero si nosotros lo soltamos, solamente vamos a tener la dirección de este objeto. Para tenerlo para empezar a utilizarlo, sería arrastrarlo, ya lo estoy arrastrando, y luego poner control y soltarlo. Ahora tenemos esta otra palabra reservada también con el arroba onReady. Lo que podemos hacer nosotros es cambiar el nombre si queremos. Por ejemplo, le pongo pelota y ya es el full nombre. Aquí automáticamente Godot hace esto, pero nosotros podemos hacer esto también. Sin embargo, no recomendaría para nada eso. Recomiendo que sea de esta manera, dejarlo así, simplemente cambiar el nombre. Esta es la dirección. Lo que podemos hacer nosotros en este punto es, por ejemplo, a pelota, modificarla. Por ejemplo, ponerle pelota y le vamos a añadir una fuerza central, etcétera, ¿no? Esto ya lo vamos a ver más adelante, la modificación de nodos. Pero que sepan que existen las variables de los nodos. Si queremos, por ejemplo, agregar la luz, porque queremos cambiar la luz desde el código, ¿no? Si el jugador hace X cosa, cambiar la luz o cambiar la rotación de la luz. Podemos hacer que, dependiendo de qué hora sean, hacer que esto gire. Entonces lo haríamos desde este nodo, ¿no? Yo puedo cambiar el nombre, incluso ponerle luz y listo, ¿no? Y empezar a modificarlo, ¿no? Que la rotación de la luz sea a tal hora, etcétera. Y hay algo que siempre he pensado y creo fielmente, que es lo siguiente: hasta que no apliques lo que has aprendido, no has aprendido realmente. Entonces vamos
a aplicar lo que hemos aprendido, ¿no? He creado una pequeña práctica que recomiendo para empezar a practicar el tema de las variables, para ver cómo funcionan y familiarizarnos. La práctica se llama ficha del héroe, ¿ok? Y bueno, en la descripción vamos a leer que el estudiante debe crear un script que simule una ficha de personaje para un juego RPG. La ficha debe incluir información básica del héroe y permitir modificarla a través del código. Cosas importantes que tenemos que tengo que mostrarles antes de que realicen la práctica, que es lo siguiente. Cuando nosotros creamos un array, que en este caso tengo el array inventario, aquí podemos acceder a esta información, ¿verdad? Pero si nosotros quitamos esto y dejamos solamente inventario, imprime todo el inventario, vaya, todos los puntos del array. Y también lo que podemos hacer nosotros es darle 2 puntos, darle una coma y agregar diferentes cosas. Por ejemplo, inventario. Si le ponemos inventario y luego le ponemos 2 puntos, cerramos las comillas, ponemos una coma, se imprimiría aparte, ¿no? Se imprimiría esto y luego enseguida de esto se imprimiría todos los puntos del array que creamos aquí. Para agregarle nuevas cosas al array en el código mientras se está ejecutando, lo que vamos a hacer es hacer lo siguiente. Invocamos a la variable inventario y gracias a que nosotros pusimos que es de tipo array, vamos a tener todos los métodos del array. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle un punto y vamos a ponerle el método append. Ponemos append y vamos a agregarle. ¿Qué vamos a agregarle? Quiero agregarle una espada, por ejemplo. Entonces se agregaría una variable de tipo string que sería espada. También quiero agregarle que es 22 o 20, por ejemplo. No se podría. Lo que tendríamos que hacer es agregarlo por separado. Tendríamos que poner nuestro inventario .append y luego aquí le agregaríamos otra variable, por ejemplo, número 20, ¿no? Y si queremos volver a imprimir esto, control C y luego lo pego acá, justo igual, se imprimiría todo lo que tengo en el inventario, que es esto, sí, el inventario que es exactamente esto, en este punto, pero debajo de este se imprimiría este otro y ahora se imprimiría todo esto más estos dos que agregamos. Así es como se agregan nuevas variables en tiempo de ejecución a los arrays. Otra cosa necesaria para aprender antes de hacer la práctica es aprender cómo funciona el diccionario. Por ejemplo, aquí yo le puse jugador en vez de jugador. Y aquí en vez de edad le voy a poner nivel para hacerlo. Entonces, para cambiar este valor dentro de la ejecución del código, lo que vamos a hacer nosotros es poner jugador. Jugador, luego le vamos a poner entre corchetes, vamos a poner el nombre de la clave de la variable. En este caso nivel, vamos a ponerle nivel y luego aquí le vamos a poner que el nivel va a ser igual a 26 porque ya subió de nivel, por ejemplo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es poner un print jugador y bueno, entonces ya tendríamos, y si a esto lo ponemos control C y luego lo ponemos arriba, este print imprimiría 25 y este print imprimiría 26. También podemos hacer lo mismo que esto, que sería básicamente poner un texto y por ejemplo poner nivel del jugador para tenerlo más ordenado y aquí le pongo jugador y si quiero imprimir solamente el nivel, luego le pongo los mismos corchetes jugador que es el diccionario y el nivel. Entonces que sepan que así se cambia los valores de un diccionario y así se cambian los valores, o bueno, así se agregan nuevos valores al inventario. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a script y luego lo corro el programa y bueno, voy a cerrar esto que no lo necesitamos. Como pueden ver, el diccionario, que en este caso sería inventario, le ponemos esto y acá se agregan estos dos. Ahora aquí el nivel del jugador es tal y acá imprimí básicamente todo el diccionario, como pueden ver. Aquí nada más le puse que se imprima todo el diccionario y pues se imprime todo el diccionario. Y aquí nada más el nivel y listo. Entonces, tengan en cuenta esto. Ahora sí, con esto que les acabo de explicar y todo lo que expliqué anteriormente, pueden hacer la práctica sin problema. Entonces, los objetivos de la práctica. Declarar y usar diferentes tipos de variables.
que van a ser enteros, flotantes, strings, arrays y diccionario. Estos son los tipos de variables que van a necesitar o que quiero que utilicen para realizar esta práctica. Practicar la inicialización de las variables y el uso de constantes. Manipular variables y mostrar resultados en la consola. Mostrar resultados diferentes con la misma línea de imprimir. Entonces las instrucciones sería declarar variables. Crear variables para las siguientes propiedades del héroe: nombre, nivel, salud, y entre paréntesis puse el nombre de variable, el tipo de variable que deben de utilizar para cada una de las variables. Una variable tipo string, entero, flotante, un array y un diccionario para el inventario, los atributos. Mostrar información inicial. Primero lo que vamos a hacer, o lo que tienen que hacer, es imprimir toda la información del héroe en la consola, como la inicializan de aquí. Cuando la inicializan de esta manera, quiero que primero la impriman, luego lo que van a hacer es mostrar, modificar las variables dentro del código, van a modificarlas. Por último, van a imprimir el resultado final. Y bueno, eso sería todo acerca de esta práctica. Espero que la hagan y se familiaricen con las variables. Este sería el resultado que estoy esperando al terminar la práctica. Sería crear estas variables y, sin crear ninguna más, cambiarlas para después imprimir esto. Entonces, ahora sí, me despido por esta ocasión. Nos vemos en el siguiente video.